Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, la semana pasada vimos o arrancamos con el tema resistores. Vimos distintos aspectos relativos a los resistores en general. Pasamos. Vimos resistencias de tipo fijas. No recuerdo bien hasta dónde llegamos. Me parece que llegamos hasta acá, jóvenes. Eso lo vimos por lo menos. Sí, esto Nosotros sí. llegamos. Sí. Bueno, sí, me parece que quedamos aquí. Em, bueno, ustedes han trabajado con resistencias fijas de carbón y de película metálica. Digamos, esas son las que se consiguen en términos generales. Si nosotros necesitamos bajo costo, vamos a tratar de utilizar o vamos a tender a utilizar resistencias de composición o de película de carbón. Y si necesitamos mejores prestaciones, vamos a ir directamente a la película metálica. Bueno, ahí se ven algunos parámetros característicos como, bueno, fíjense en el caso de la película metálica, resistencias de bajo valor se consiguen ajustando el espesor de la película. La película metálica es una superposición de material resistivo sobre el mismo cuerpo de la resistencia. En el caso de las resistencias de carbón, este tipo, por ejemplo, las pirolíticas, se hace el depósito del material resistivo y luego se le hace un proceso en el cual ese depósito, ese cilindro, se transforma en una elipse, en una bobina. Entonces esas resistencias tienen un coeficiente L importante. Fíjense que si la resistencia de película metálica tiene un valor mucho más grande, se utiliza el espiralado y entonces ya tenemos que tener en cuenta el valor de inductancia en el modelo, ¿se acuerdan que había un modelo equivalente de resistencia? Bueno, entonces ahí va a influir el L, ¿no? En la fabricación. Bueno, aquí tenemos las imágenes de lo que ustedes conocen, resistencia de composición, acá arriba. Fíjense que las de película de carbón pirolítico, quizás alguna vez quemaron alguna resistencia, le dieron calor de más y lograron levantar la película de, digamos, el epoxi donde está marcada las tiras de colores y llegaron y vieron acá como una bobinita. Bueno, estas son espiraladas. Las de película metálica en general suelen tener pintura celeste por sobre este tipo color ocre. Y bueno, vienen resistores que podríamos decir que es de tipo especial, en este caso es de película delgada, ¿no? Fíjense la forma, este es un resistor de potencia. Resistores SMD, existen resistores que tienen el formato MELF. Fíjense que son, como los SMD, son componentes que no son de agujero pasante, son componentes de montaje superficial y tenemos el mini y el micro MELF. Bueno, es interesante saber que existen estas formas. Fíjense estos resistores acá arriba, los SMD, este de acá, el de la izquierda, el más grande, ¿qué valor tiene en ohms? Puede ser 100 ohms. Es 100,0, claro, es un resistor de precisión de 100,0 ohms, o sea, al 1%. Fíjense acá dice 01B. ¿Se acuerdan qué era el 01B? Alguien había estado leyendo justo el día antes de la charla, había estado leyendo sobre un formato de 96. ¿Se acuerdan los primeros dos dígitos o los primeros dos símbolos del número entraban a una tabla y el tercer símbolo iba al coeficiente de multiplicación, o sea, al multiplicador? Bueno, cuando hablamos de resistores fijos, podemos tener resistores fijos de alambre. En el caso de los de alambre vamos a hablar de alta potencia. Los resistores de alambre tienen alta los materiales que se utilicen, nicromo, cántalo, manganina o constantán.
Bueno, si ustedes quisieran fabricar una resistencia de potencia o una resistencia calefactora, podrían conseguir Cantal o Nicron aquí en Córdoba, en la casa del bobinador, por ejemplo. Bueno, habrá resistores de alambre de uso general, de precisión, para hacer alta potencia. Y los de alta potencia, bueno, tienen distinta forma física y esa forma física me dice cuál será el rango de temperatura. Aquí vemos un SMD de alambre, aquí vemos un cementado. ¿Dónde se utiliza este tipo de resistor cementado? ¿O cómo se denomina Yo el lo he visto en componente? aplicaciones de potencia. Pueden ser, por ejemplo, descarga de capacitores copados, digamos, o sea, un kilovolt, o sea, son resistencias de 5 vatios, más 10 depende. Ujú. ¿Y qué otra característica suelen tener ese tipo de resistencias? No se alcanza a ver ahí en la imagen, dice 30 watts, 22 ohmega, es una resistencia de bajo valor. Eso se suelen denominar fusistores. Los amplificadores de audio, por ejemplo, tienen estos dispositivos previo al parlante. Entonces, si hay un cortocircuito a la salida, al tener esta resistencia de bajo valor puesta en serie, se corta la resistencia y se protege el circuito aguas arriba. O sea, se utilizan como fusistores, resistencia fusible. Bueno, aquí tenemos más resistores fijos bobinados, algunos resistores que vienen con el disipador ya incorporado. Fíjense, tiene el aleteado, tiene orificio de montaje. Esto tiene una carcasa también. Estos suelen ser resistores de relativa potencia y el tamaño no es tan grande. Vienen algunas resistencias de este tipo, la que tiene el disipador, resistencias no inductivas, o sea, están fabricadas de manera que el componente L no exista, esté minimizado, o sea que se bobinan en un sentido y en otro para evitar la L que se produce. Bueno, aquí tenemos algunas potencias y encapsulados. Aquí tenemos tolerancia comparativa entre alambre, película metálica y de composición, también en una tabla comparativa. Aquí tenemos rangos de potencia a 70 grados centígrados. ¿Se acuerdan qué pasaba a los 70 grados centígrados? ¿Qué había que hacer con las resistencias? Una pregunta difícil de responder. ¿Se acuerdan que las resistencias decíamos que se utilizaban a la potencia nominal? Esto es potencia nominal. Y cuando llegaba a los 70 grados, que era por lo general el parámetro que los fabricantes establecían, a partir de ahí había que hacer un derating de potencia, o sea, había que disminuir la potencia hasta llegar a la temperatura máxima. Por eso acá especifica la disipación a 70 grados. O sea que este sería el 2,5 por el 1 este. Entonces en este punto sería 2,5. Ahora, si yo supero los 70 y estoy en 95 grados de temperatura ambiente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la potencia a la cual tengo que hacer trabajar este dispositivo es del 0,75 de la potencia nominal. Por eso eran los 70 grados y por eso le curva que los fabricantes establecían. Bueno, depende del tipo de resistor, será la temperatura máxima de trabajo. Recuerden que siempre digo lo mismo, nosotros cuando trabajamos con electrónica siempre tenemos que tener en mente la temperatura a la cual va a trabajar el dispositivo, siempre. Porque eso, digo, nosotros pensamos que vamos a usar una resistencia de composición porque nuestro equipo nunca va a tomar 115 grados. Pero fíjense la diferencia que habría si fuera película metálica. La misma resistencia, la misma forma, el mismo tamaño, pero cambiando la tecnología. Fíjense que casi duplicaría el rango de temperatura de trabajo. Entonces,
es importante conocer cuál puede ser el rango máximo al cual va a estar sometido el equipo. Sin ir más lejos, recién estaba, antes de arrancar la clase, un compañero de ustedes me manda mensaje y me pregunta cuál puede haber sido la falla de unas fuentes de alimentación de unos equipos. Y me dice, la previa a la falla fue que se cerró la puerta de la sala en la que estaban los equipos, el equipo de refrigeración no funcionó, la sala se convirtió en un sauna y salieron de servicio los 6 equipos. Y fíjense que esos equipos estaban establecidos que iban a laburar en una sala con aire acondicionado, bueno, todas las condiciones que el fabricante dice que deberían cumplir. Cuando cambiaron las condiciones, el equipo inmediatamente falló. Y entonces son equipos de consumo. Los equipos de consumo en general no utilizan película metálica, utilizan el componente más barato de composición, con suerte pirolíticas. Entonces fíjense que la probabilidad de los 115 grados existe. Y entonces si nosotros tenemos una sala que tiene una cierta ventilación, y aquí tengo mi equipo, y yo tengo que garantizar 45 grados centígrados, por decir algo, cuando mi equipo mi acondicionador deje de funcionar, la temperatura va a subir. ¿Y hasta cuánto puede subir la temperatura de un equipo que estaba trabajando a 45? No se sabe. El equipo disipa potencia y entonces, sin querer, porque falló el sistema de refrigeración, llego a los 115. Y se puede dañar una resistencia, puede fallar, puede activarse una protección térmica, puede haber infinitas cuestiones que pueden hacer que el equipo salga de servicio, pero si no están estipuladas, no están previstas en el diseño, antes se van a dañar los componentes. Sigamos. Bueno, coeficiente térmico, se acuerdan que el valor resistivo o las resistencias tenían un valor nominal, una tolerancia y un coeficiente térmico. Bueno, depende de la tecnología, es positivo o negativo ese coeficiente térmico. Bueno, acá se ve un poco cómo varía el coeficiente térmico en función de la potencia. Fíjense que a medida que el resistor se hace más grande, varía menos el coeficiente térmico que si se hace más chico. Esto es casi obvio, más grande, más cuerpo para disipar, mejores prestaciones. Y también viene de la mano del valor resistivo. O sea que si yo quisiese mejorar las prestaciones de mi equipo, ¿qué valores de resistencia no debería utilizar? ¿Qué les parece? ¿Fue clara la pregunta? ¿No fue clara la pregunta? Si ustedes tuvieran que hacer un amplificador, estoy poniendo algo acá que ustedes conocen. Un amplificador operacional en topología. ¿Cuál es la topología esta? Inversor. ¿Cuánto? Un inversor. No inversor. Bueno, ¿es blanco o negro? ¿Inversor No o no inversor. inversor? No Ahora me inversor. ahora me fijo en el chat a ver si se balancea. Un no inversor, bien. Este es un amplificador no inversor. Acá arriba tiene una resistencia de 10K, acá abajo una de 10K. ¿Cuál es la ganancia de este circuito? 2. 2, bien. ¿Y qué hubiera pasado si yo pongo acá 100K y aquí pongo 100K? ¿Cuánto vale la ganancia? 2. Vale lo mismo, pero fíjense la diferencia entre poner una resistencia de 10K o poner una resistencia de 100K. Tengo, qué sé yo, 300 partes y aquí tengo 350. O sea, solamente
por poner el valor que quizá no es el indicado, yo estoy modificando el sistema y lo estoy haciendo más vulnerable a la temperatura. Eso es lo que me dice esta gráfica y este ejemplo que les planteé acá arriba es lo que nos permitiría, bueno, entender esta gráfica. Bueno, aquí tenemos la estabilidad con respecto a un año, resistor de composición, pirolítico, película metálica. Fíjense cuánto variaría el valor a lo largo de un año. Creo que esto lo dijimos en clase o no. Si yo utilizo una resistencia en un circuito como el que vimos recién, y este es de composición y este es de película metálica, ¿qué voy a estar consiguiendo? Bueno, no importa el circuito, ¿qué voy a estar consiguiendo a lo largo del tiempo? Si esta resistencia es de 10K y esta resistencia es de 10K. Fíjense, estamos hablando del mismo circuito de recién, dos resistencias de 10K, o sea que la ganancia es igual a 2. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Van a ir cambiando los valores y si no varían simultáneamente, la ganancia va a cambiar. Claro, al ser de distinta tecnología, existe la posibilidad que esta resistencia, que una de las dos varía un 5% y la otra no varíe nada. Entonces ahora mi ganancia será 2, ¿cuánto es el 5%? ¿Cuánto ponemos de ganancia? 2,1, ¿no es? 2,1. Y este número puede ser relevante, esa variación del 5%. Entonces, y fíjense que, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pusimos dos resistencias de distinto tipo en nuestro circuito. ¿Puede pasar eso? ¿Saben cuándo puede pasar esto? Cuando ustedes decidan que este amplificador en vez de una ganancia 2 tiene que tener una ganancia de 2,48. Y entonces para tener 2,48 esta resistencia de 10K en realidad es de 11,320. Supóngase que ese valor existe. Entonces, esta resistencia es muy probable que sea de película metálica, porque las resistencias de película metálica van a ser resistencias al 1%. Y esta otra, sin darnos cuenta, pusimos una resistencia común. No le especificamos en el plano que tenía que ser una resistencia al 1%. Entonces, ahí ya tenemos la diferencia de tecnología. Y tenemos la posibilidad que con el tiempo esa ganancia de 2 se transforme en un valor distinto a 2. Bueno, aquí tenemos una tabla que me combina la tensión de trabajo versus coeficiente de tensión, además de el factor de disipación, o sea, del tamaño del dispositivo. Vamos a ver que existen algunos tipos especiales. Este resistor integrado sería un tipo especial de resistencia. ¿Alguno trabajó alguna vez con estos? Yo una vez para un trabajo que tenía unas compuertas digitales, entonces usaba una de 10K para establecer la masa, digamos, de las compuertas. Las usabas como pull down. Tal cual, sí. O sea, suponete que tenemos acá los inversores digitales y yo quiero garantizar que siempre a la salida de estos inversores digitales haya un 1. Entonces, por defecto, ¿qué tengo que hacer? Poner una resistencia masa. Y entonces, puedo hacer esto. Pongo 3 resistores individuales o pongo un pack de resistores. Este pack de resistores generalmente se utiliza como pull-up para teclados matriciales. Entonces, fíjense que se utiliza tecnología de fabricación de chips, o sea, se usa depósito de material y luego se hace un proceso fotoquímico. Y entonces,
¿Qué ventaja tiene, además de encapsularla y ser más pequeñas? Bueno, una de estas, miren, una de las ventajas que son muy homogéneas, tienen, al estar fabricadas con un proceso industrial y todas a la vez, van a tener el mismo coeficiente térmico. Eso es muy importante para evitar la deriva térmica en un sistema. Van a tener tolerancias relativas bastante buenas. Van a ser los valores que obtengamos de resistencia van a ser iguales. Y hay que tener en cuenta una cosa que es interesante y es esta. Esto hay que ver en la hoja de datos. Si tengo una potencia total, esa potencia total no va a ser la suma de las potencias parciales. Hay que estar atentos a ese dato. Tengo un amigo que usa de estos componentes. Hay packs de resistencia que son de mayor cantidad de pines. Y entonces, supóngase que es un pack de 7 pines. Este tiene 7 resistores. Bueno, él necesita 5. Viene acá un corte con alicate, así acá el perro, tac, alicate, y entonces suelda esta parte en el circuito y se ahorra el hecho de que no hay componente parecido. Bueno, existe, así como está el de película delgada, existe la película gruesa. Lo que cambia es el espesor de la capa resistiva. Tienen mayor tolerancia. Al ser película gruesa tienen posibilidad de disipar más potencia. Tienen un coeficiente térmico un poco más grande. Fíjense el coeficiente térmico en este caso 50 ppm y en este 300 ppm, o sea que tiene mayor variabilidad con la temperatura. Como ven acá la imagen, película gruesa, y la imagen a qué se estarían refiriendo, a qué componente del que ustedes conocen. O sea, cómo se fabrican los componentes, los SMD. Bueno, ¿no? Los resistores SMD en general van a ser resistores de película gruesa. Habíamos hablado del resistor de precisión, habíamos dicho que, bueno, esto que les decía recién de bajo L, se bobinan en contrafase para eliminar el L la inductancia que se produce por el método de fabricación. Existen resistores de alta tensión. En general son azules, en general tienen un tamaño considerable, o sea, si este es un resistor convencional, un resistor de alta tensión tiene esta forma. Bueno, acá vemos resistencia a aislación, potencia, coeficiente térmico, tolerancia. Esta es una empresa que fabrica resistores de alta tensión no inductivos. Yo trabajé alguna vez en rayos X. Vamos a hacer acá un pequeño freno. Y entonces en rayos X se utiliza alta tensión para generar la radiación X. Esa alta tensión se consigue con transformador elevador. Normalmente se hace más 60 kV más 60 kV. O sea, es un transformador que eleva de 380 a 60.000. Pero si yo tomo entre este borne y este, ¿cuánto tengo? 120. 120 kV. Bien. ¿Cómo hago para medir esa tensión? Porque yo tengo que saber qué le estoy entregando al equipo. ¿Cómo hago para medirlo? Bueno, internamente acá Sí. tienen... ¿Perdón? No, iba a decir algo, pero ya empezó a responder. Diga, ¿cómo lo mediría usted? Hay varios métodos. Hay un método que se puede hacer una serie de resistencias de alto valor para tener una baja corriente y después se muestra eso con un voltímetro. Bien. ¿Usted trabaja con estos equipos? ¿O usted cree? Desfibriladores. ¿Perdón? Desfibriladores. Desfibrilador. Bien, desfibrilador, ¿cuánto es el potencial máximo? Y depende, pero están en 4.000, 5.000 voltios. 4/5 kV. Bien. Bueno, este equipo tiene internamente sumergido en el aceite eso que usted dijo.
un array de resistores y saco de acá dividido por 1000 o por 10.000. Entonces, si yo agarro y pongo acá un voltímetro, mido el valor que mida en tensión, lo tengo que multiplicar por 1000 o por 10.000. Bueno, este divisor resistivo se hace con esas resistencias azules, con estas resistencias de alta tensión. Bueno, a mí se me ocurrió una vez hacer un ozonizador. ¿Saben cómo funciona un ozonizador? Funciona a altas tensiones haciendo un arco eléctrico que justamente descompone el oxígeno haciendo O3. Bien, entonces acá va un oscilador. Ese oscilador se conecta a un duplicador, triplicador de tensión. Y entonces yo acá pongo, qué sé yo, 5 kilovolts, que está a una determinada distancia de la masa de este oscilador. Entonces se produce ese arco que usted dice, que decía recién acá, la chispa, un efecto corona, se ve una luz de color medio violácea, medio azul, y eso genera el ozono. Bueno, y se me ocurrió medir esa tensión para ver si era cierto que había 5000. Entonces utilicé la técnica del divisor resistivo. Vamos a hacerlo, lo vamos a hacer un poquito más, con más resistencias. Fíjense que yo acá les puse resistencia de aislación 100 megaohms. Esta resistencia de aislación, ¿qué es lo que me garantiza en ese dispositivo? Me garantiza, por ejemplo, que si este es el dispositivo, ¿se acuerdan que, o no sé si lo hablamos a esto, las resistencias en general tienen un cuerpo sobre el cual deposito el material, tienen los dos casquillos de donde salen los conectores y luego se pintan con epoxi. Entonces, yo tengo que garantizar que cuando pongo un potencial entre este borne y este, no circule corriente. ¿Por dónde va a circular? ¿Por dónde no tendría que circular corriente? Por el exterior. Ese es uno de los parámetros. Lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que si yo pongo algo aquí que está puesta masa, yo tengo que evitar que salte un arco desde el cuerpo del componente hacia este dispositivo? Bien. Entonces, el hecho de tener una alta resistencia de aislación evita que esta corriente circule y entonces la corriente tiene que circular a través del dispositivo, que era lo que nosotros esperábamos. ¿Queda claro el concepto hasta acá? Sí, profe. Bien, bueno. ¿Qué hice? Yo agarré y armé mi propia punta divisora por 1000. Agarré un PCB, un multipropósito, y le mandé un montón de resistencias puestas, así. Y daba la vuelta acá y hacía esto. Pero no puse resistencias de alta tensión, puse resistencia de las que tenía en mi caja de componentes. Y tuve tanta suerte que agarré resistencias de 1/8. ¿Qué tienen las resistencias de 1/8 vatio? ¿Una superficie muy chiquita? Son muy chiquitas, claro. Entonces, la resistencia que tiene al cuerpo es muy baja. Digamos, la resistencia de aislación es muy baja. Y como los potenciales, yo esperaba tener 5000 acá, no lo sé cuánto había. Yo esperaba esos 5000. Bueno, armé el dispositivo, qué sé yo, y cuando puse la punta para medir, ¿qué creen que pasó? Un buen chispazo. Nada, ¿Lo ni tomó chip, como un corto? nada tampoco. No, pum, dice Fer Ferreira, ni pum, ojalá hubiera hecho pum. Porque cuando un componente electrónico hace pum, nos dice cuál es el que está dañado. Bueno, ¿ustedes escucharon eh, o vieron el ruido que hace una de estas descargas? Se escucha como un silbido así. Pss.
como una fuga de aire, una cosa así. Cuando yo acerqué la punta divisora por 1000, sentí el ruidito ese así. Pss, y los números de mi multímetro comenzaron a bailar. Chao multímetro. O sea, los 5000 pasaron directo. O gran parte de los 5000 pasaron directo. Y como este generador tira una cosa así, como pulsitos, un pulsito de esto alcanzó para dañar el multímetro. Y obviamente que yo sentí ruido, vi los números que comenzaron a bailar y dejé de medir. Bueno, me quedé con el multímetro lo tengo de souvenir guardado en una caja, digo, para hacerme acordar que esas cosas no hay que hacer. Lo mínimo que tendría que haber hecho para garantizar el éxito de mi dispositivo, ¿qué tendría que haber sido? ¿Qué tendría que haber hecho yo adicionalmente? Medir las resistencias si funcionan. No, además, Y poner resistencia de alta tensión, eso hubiera sido una... hubiera sido bueno, pero ¿y si no, antes que eso? Una resistencia a mayor potencia. No, Conectar Así, primero y después en poner el multímetro. paralelo, dos en paralelo del mismo valor. no. Algo que habías dicho, lo del paralelo, no, si no alguien más hizo un comentario recién. Conectar primero y después poner el multímetro cuando se ve si el circuito funciona o no para dividir la resistencia. Lo que hubiera pasado en ese caso, como este esquema es un esquema capacitivo, no hubiera llegado nunca a 5 y capaz que no lo hubiera quemado, pero nunca hubiera medido nada. O sea, no hubiera podido medir, entonces hubiera dicho, este circuito no anda y lo descarto. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Vieron que yo les dije recién que el transformador era un transformador elevador. ¿Por qué lo puse en una caja el transformador elevador? ¿Qué hay dentro de esa caja? A ver qué dicen. Aceite había dicho. Dije aceite, bien. Entonces, cuando yo pongo el divisor acá adentro que está sumergido en aceite, ¿qué estoy haciendo? Indirectamente. Aislándolo. Aislándolo. Estoy aumentando la rigidez dieléctrica. Estoy separando un componente de otro con aceite. La rigidez dieléctrica del aceite es mucho más grande que la del aire. Entonces, el hecho de estar sumergido en aceite le va a aumentar la posibilidad al sistema de ser más robusto. Entonces, yo a este dispositivo, por lo menos, le tendría que haber puesto vaselina líquida, o le tendría que haber puesto grasa siliconada, o le tendría que haber puesto Fastix, o Mylar. algo que aísle las resistencias. Desde ya que si hubiera puesto aceite hubiera sido mejor. Y bueno, lo óptimo tendría que haber sido, a ver, pongo la resistencia que corresponde, resistencia de alta de alta tensión. Bien, sigamos. Yo, profe, en 2019 trabajé con una empresa acá cordobesa que hace ozonizadores porque tenían ganas de, nada, meterle un poco más de electrónica, eran bastante rudimentarios, perillas nomás que prendían y apagaban. Sí, Y hubo una vez que querían ponerle un control que era con un medidor de ozono de ambiente. sí. Y entonces fui a hacer varias pruebas, qué sé yo, y hubo un momento que alguien dejó un mate, un termo, al lado de la lámpara de ozonizante, y ni nos dimos cuenta, cuando lo prendimos hizo el chispazo por ahí, no me acuerdo si cortó la luz, y cagó cagó la lámpara de ozono. Y Buah. también me dieron en su momento un multímetro todo desarmado preguntando si lo podía arreglar, y ahora me imagino que le puede haber pasado. Bueno, mire cómo son las cosas. Yo le cuento una anécdota y es algo que ocurre habitualmente. Digo, uno pierde de vista a veces qué está midiendo, o a veces uno no sabe lo que espera medir, y entonces pone el multímetro en el lugar equivocado y allá afuera. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar cuando hacemos una medición es que se dañe y que se vea el daño para quizás poder intervenirlo. Bueno, sigamos. Eh,
Dejamos de ver entonces los resistores de fijos y pasamos a los ajustables. Y entonces, cuando hablamos de resistores ajustables, hablamos de resistores de una vuelta, resistores multivuelta, resistores para una única vez, se denominan preset. ¿Cómo se llaman los que no son preset, los que se usan para múltiples veces? Los potenciómetros. Potenciómetro, bien. Fíjense que cuando hablamos de materiales vamos a ver que hay de composición, hay de plástico, de película metálica, hay unos que se llaman Cermet, que es una mezcla entre cerámica y metal. Hay algunos detalles interesantes, que esto quizás lo conozcan, quizás no. Cuando ustedes arman una placa, vamos a dejar de compartir ahí, arman una placa y tienen dos presets, o dos presets. Tengo un preset acá y tengo un preset acá. Y acá tiene el tornillo este preset y aquí tiene el tornillo este preset. ¿Ustedes qué esperarían de ese circuito con respecto al ajuste de estos presets? Los resistores de única vez son los fijos. Ahora te respondo la pregunta, Mosía. ¿Qué esperarían ustedes de estos presets? ¿Para dónde sube el ajuste y para dónde baja el ajuste? ¿Qué les parece? Asumo que el antihorario debe subir el ajuste y el horario Bien, usted bajarle. asume que este hace así, menos más. ¿Y qué esperaría del circuito con relación a este preset de acá abajo? Lo mismo, pero están al revés. Esta es la Entonces, misma dirección. Lo mismo, menos y más. Pero como dijo Facundo recién, está en el revés. Fíjense que yo a propósito les puse el tornillo aquí y el tornillo aquí. Bueno, resulta que los presets vienen identificados, las patas, vienen identificados con esta sigla, clockwise, contraclockwise y clockwise. ¿Qué es lo que me dice esta indicación? Me dice que si yo pongo este pin a la alimentación positiva, aumenta en el sentido de las agujas del reloj. Si yo pongo este pin al positivo, ajusta en el sentido inverso a las agujas del reloj. Entonces yo puedo hacer que este potenciómetro o este preset vaya colocado de esta manera y este preset vaya colocado de esta manera para que los dos ajusten en el mismo sentido. No sé si queda clara la explicación. Está bueno a la hora de diseñar porque uno lo tiene en cuenta que el ajuste probablemente lo haga otra persona. Entonces, para evitar esa clase de errores, ya lo dejamos todo seteado de una forma estándar, por así decirlo. Exactamente. Uno establece, y de hecho hay muchos circuitos que tienen puesto el preset y tienen marcado con ese semicírculo, la flechita, para dónde es el más. Y entonces habrá circuitos en los que los presets están puestos, los tornillos en forma opuesta, digamos que están en uno arriba y el otro abajo. Es profeso para conseguir este efecto de que los dos vayan para el mismo lado. Bueno, esto viene marcado, a ver si se ve, déjenme acá, en esta imagen, fíjense en este, por ejemplo, que aquí dice clockwise. Entonces, este pin, el 3, es el que representa en este esquema clockwise. Si yo lo tengo en cuenta, cuando le digo al fabricante, al montador de componentes, le digo, bueno, un preset tiene que ir así y el otro tiene que ir así.
Profe, creo que no está compartiendo. Bien, Pensé que era yo, sí, no está compartiendo. ahí está. Ahora sí creo que estoy compartiendo. Sí, ahora sí. Bien, vamos entonces para allá. Esta imagen les decía, tiene indicado el clockwise. Fíjense que en el mismo plástico del componente está escrito. En estos también se ve muy bien cuál es el clockwise. En la hoja de datos nos especifica cuál es cuál. Nos dice, fíjense, este es el pin 1, este es el 2, este es el pin 3. O sea que está la información. Entonces, cuando nosotros diseñamos el PCB, podemos hacer dos cosas. Lo tenemos en cuenta y entonces para fabricar que sea lo más fácil posible, los dos presets con los tornillitos para arriba, y yo me tengo que garantizar que este track y este track tengan la misma explicación que este track y este track, que esto sea más B y este también sea más B. Pero a veces por diseño no se consigue eso, yo necesito que el más B sea el de acá abajo. Entonces, cuando se dé esa situación, bueno, no voy a tener otra que ponerlo al revés al preset y dejar especificado en el PCB que este es el incremento positivo y este es el incremento positivo. ¿Quedó claro el concepto de para qué sirve el terminal indicado? Sí, sí, está claro. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, cuando hablamos de resistores, yo no sé si se acuerdan, bueno, ustedes no se van a acordar porque venimos de pandemia, pero vamos a hacer esto, miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo hacíamos para medir la resistencia de un conductor que tiene baja resistencia? Esto lo vimos en medidas. Usábamos dos terminales para poder hacer correr la corriente, valga la redundancia, y después Sí. dos terminales medíamos el voltaje, la caída de voltaje del resistor. Esto es Bien, indirecto. un método indirecto, generador de corriente. Tenemos la resistencia a medir. Y entonces ahora con un voltímetro medimos caída de potencial. ¿Estamos de acuerdo entonces? Yo digo que por acá circula una corriente y esa corriente es conocida. Y entonces cuando saco el voltaje divido V sobre I y saco la resistencia X. Bien. Hagamos un zoom aquí. LM317. Si yo ese LM317, hago un zoom acá, así, completo. La corriente de salida es igual a 1,25 voltios dividido R. Y R es este que está aquí. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros les decíamos que esa R era calibrable? Se podía ajustar. Y para eso utilizamos un potenciómetro, un preset. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se acuerdan de esto? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los dos valores máximos de corriente? Si este R, ese preset para calibraciones de 100 ohms. Le pongamos, sí, 100 ohms. ¿Cuáles van a ser los dos valores de corriente? Este va a ser el mínimo y este va a ser el máximo. ¿Qué les parece? ¿Qué tendrían que decir ustedes? ¿Cuál es el análisis que tienen que hacer? Yo creo que el problema está en cuando está el potenciómetro al mínimo, porque tenemos un cortocircuito ahí. Esta sería una posición y esta sería otra posición.
¿Están de acuerdo con eso? En un extremo y en el otro. Este extremo le vamos a llamar A y este extremo le vamos a llamar B. Cuando estemos en A, ¿vamos a tener la mínima o la máxima corriente? La máxima. 0810, mínima. 6. Bien, vamos nuevo. Cuando estemos en A ver qué dice el chat. Y ya te respondo, Mosia, te dejé recién pensando. La mínima, dice Mosia. O sea que este es el punto A. Y este será el punto B. Bueno, sigamos entonces. Recién el joven Villegas, Sebastián dijo algo. No sé si lo escucharon. ¿Cuánto vale la mínima? Alguien dijo un valor recién. En corriente. 125 milis. 125 mili. No, perdón. 1,25 dividido 100 es 1,25 milis. Ahí le como. 1,25 mili, bien. ¿Y cuánto vale la corriente en el punto B? ¿No es 12,5 mili? ¿O estoy loco yo? No sé, ustedes son los que saben. Yo me limito a decir lo que ustedes me dicen, a hacer lo que ustedes me dicen. ¿Cuánto da eso? 12,5. Si es 1,25 volts dividido 100, Es 12,5 milis. 12,5. Bueno, esto queda escrito, así que el que dijo al último 12,5 será el culpable si no es cierto. Bueno, ¿y cuánto vale la corriente en el punto B? Bueno, si R0 es infinito, bien. O sea que esto sería infinito. ¿Es razonable ir al infinito? No. No, para nada. Y para el LM317, ¿qué representa el infinito? Que hay que cambiarlo. No, Una sobrecorriente. un cortocircuito. ¿Y el LM317 qué hace cuando tiene cortocircuito? Se protege. Se apaga. O sea que si yo llego al punto B, voy a tener 0 miliamperes porque el LM317 se protege y se apaga. Entonces, bueno, por suerte Facundo no hizo pum. Se apaga directamente. ¿Qué tengo que hacer para evitar eso? Para evitar esto, que se apague por sobrecorriente. Poner una resistencia fija en serie al potenciómetro que garantice, digamos, el valor máximo de corriente antes de que se apague. Muy bien, tengo que poner una resistencia de protección. Bueno, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Siempre que utilicen resistencias para calibrar, tienen que tener una resistencia fija que les defina o el mínimo o el máximo, para evitar que haya un cortocircuito de alguna manera. Pero, Profe, como comentario, una vez un trabajo práctico en el secundario era un control, creo que de luz, no me acuerdo, pero tenía un LDR y un potenciómetro. Entonces cuando el LDR tendía a cero, digamos, se nos prendía fuego el potenciómetro. Yo pensé que me había pasado a mí en mi casa nada más armando el trabajo, pero a todos mis compañeros le había pasado. Era una falla en el circuito, digamos. Ahí aprendimos esa lección. eso es típico, cuando tengo un sensor y no le pongo una resistencia de polarización o de protección, normalmente se rompe el sensor. Porque cuando lo llevan a cero, están haciendo un cortocircuito. Esto pasa en los dimmer. En el dimmer de 220, ustedes hacen control de potencia. Bueno, eso yo lo aprendí en el año 1995, en enero, en la calle Tandil, no, en la calle Pedro Guitián, algo del Córdoba capital, cuando me vine a estudiar a Córdoba y aprobé el cursillo, esos exámenes adelantados, y entonces ya estaba en Córdoba y me tuve que quedar, estuve todo el mes al vicio, y entonces me puse a jugar con 220. Hice el famoso dimmer. Algunos, calculo que ustedes lo habrán implementado alguna vez, ¿o no?
Bueno, ustedes vieron dimmer en medidas. Hicimos uno en potencia. Hicieron uno en potencia, bien. ¿Cómo controlamos la potencia en la carga? Bueno, modificando el valor de R y de C. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo el potenciómetro y lo traigo acá, al extremo? Fíjense, este potencial, ¿qué tensión, en este punto, qué tensión tengo? Tengo 311 voltios de pico. Entonces, este es un diac de 30 voltios. Entonces, ¿qué potencial aparece en el gate del tiristor, del PRIAC? 311 menos 30. 280 más o menos. Y claro, 280. ¿Y cuál es el valor máximo de BG? No sé si es algo así como 30 voltios. Imagínense cómo se da esta situación. Bueno, tuve tanta suerte que había conectado acá un multímetro que no me acuerdo si estaba en volt, en corriente, en resistencia, no sé. Porque sí tengo la idea de que cuando prendí, explotó el triac, explotó el diac y el multímetro explotó arriba de la mesa, o sea, saltó arriba de la mesa. Eso sí fue un estallido así en cascada. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar eso? Bueno, lo aprendí. Nosotros en potencia le ponemos una resistencia que baja la tensión del circuito de control Esta, para manejar bajas tensiones. esa que está acá en rojo. Sí, No, bueno, arriba. Como una resistencia que le caen, no sé, por ejemplo, 250 voltios y bueno, tener baja tensión en el circuito de control. Claro, esa resistencia, cuando circule corriente por acá, lo que va a hacer es limitar la corriente y por ende la tensión aplicada al borne al borne del triac. Bueno, acá me río porque Rodrigo Molins dice, ¿cuántos multímetros sacrificó? 1 minuto de silencio. Bien. En el secundario yo tenía un multímetro que tenía este tamaño, un multímetro analógico. Ese fue mi primer multímetro, un Hunchang, multímetro así chiquito. Después me acuerdo que me fui de vacaciones con mi familia a Brasil y en Ciudad del Este me compré el multímetro que quemé con la alta tensión. Ese duró muchísimos años porque yo ya estaba aquí en Córdoba. Imagínense que esto lo compré cuando iba, no sé si a segundo año del secundario. Después el que compré en Ciudad del Este, ahí en la frontera. Y es cuando se quemó ese, compré otro que le rompí la pantalla en un traslado que estaba haciendo de equipos, lo metí adentro de la valija y cuando cerré la valija y apreté, puse los cierres, sentí un ruido de un vidrio que se quebraba y era, bueno, la pantalla del multímetro. Y bueno, tengo ahora el cuarto multímetro. Pero yo vine en el 95 a Córdoba y entonces le sumemos 6 años más de secundario para atrás. ¿Cuánto da esto? 89. O sea que imagínense más o menos desde el 90 hasta el 2021. ¿Voy bien o no? En 30 años, 4 multímetros es una buena tasa de falla. Bueno, habías hecho una pregunta, Mosía, hace rato que decía, ¿los resistores de única vez son los fijos? ¿A qué te referías con eso, Mosía? A ver, no, pasa que me llamó la atención el nombre. Antes de pasar a los potenciómetros, como mostrar a Filmine, y creo que leí eso, que resistor de única vez, algo así. Ah, bien, bien, bien. Fíjate, eso que leíste ahí se refería a que los resistores ajustables para ser usados una única vez
se llaman preset. Y entonces, si es de más de una vez, es el famoso potenciómetro. Esa es, es Ah, como la bien, gran bien. diferencia. Es el que viene con el tornillito, para que nadie lo toque. Exactamente, esos son los presets, Ah, bien. que es el dibujito que vimos ahí. Bueno, este que vimos acá, este es un preset de baja calidad. Bueno, relativo al preset, una de las características que tienen es lo que se denomina resistencia residual. ¿Y qué es la resistencia residual? Bueno, básicamente es esto, miren. Una resistencia, la resistencia común. Y entonces, mi contacto, cuando esté en un extremo o esté en el otro, siempre voy a tener este valor de resistencia. O sea que sería como una resistencia de protección, pero en realidad no es de protección, sino que es por la forma física de los potenciómetros, de estos resistores ajustables. Físicamente, si ustedes miran acá este dibujito, no se ve mucho, pero esto que se ve en negro acá es la zona, el depósito de material resistivo, y esta es la chapita que se desplaza, y bueno, la chapita siempre llega hasta una posición anterior al final. Esto se denomina resistencia residual. Fíjense los valores residuales. Bueno, el 1%, el 2%, 5 ohms. O sea que hay algo de resistencia que queda fuera de la zona de control. Bueno, resistencia ajustable de composición. Habrán visto alguna vez estos presets, son de muy mala calidad. Tienen muchísimo ruido. Generalmente, esta es la película fenólica, el depósito de carbón. Aquí estaría la chapita que choca el depósito de carbón y normalmente se mete pelusas, tierra, y entonces cuando uno mueve esto se escucha un ruido. Sí, estos se usan en audio en general, entonces uno cuando calibra se escucha la explosión de ese ruido que genera en el desplazamiento. Ese ruido se escucha como explosiones en los parlantes. Bueno, estos, los que ustedes conocen, azules con tornillos, la película sobre la cual se desplaza esa chapa o el dispositivo mecánico, es una película que se llama Cermet. Está compuesta por metal pulverizado y cerámica. Son de alta duración los Cermet. Bueno, de carbón, de plástico, metálico, son las categorías. Tenemos resistores ajustables de alambre. Característica que dijimos hace rato, más estabilidad, mejor coeficiente térmico, pero aparece discontinuidad en la lectura al pasar de una espira a otra. Ahora les voy a mostrar, hay una esquemita más adelante que nos va a dejar ver eso. Fíjense en este dibujo, aquí tengo, este es el control, se suelta este tornillo, o en este pasaría lo mismo, se suelta el tornillo, se mueve esta brida o esta arandela, se setea la posición final y se aprieta el tornillo. En este caso, esto tiene acá una tuerquita que hace que el cabezal se desplace, y estos suelen ser los potenciómetros que se usan comercialmente de menor tamaño. Este resistor de tipo integrado, siempre hago el mismo comentario, lo pongo porque existe en la bibliografía, pero no he conseguido las hojas de datos, así que no sé si existirán. ¿Qué tenemos que saber de resistores ajustables? ¿Cuáles van a ser los parámetros que tenemos que tener en cuenta? Y entonces fíjense, resistencia total, esto sería como la resistencia nominal de las resistencias fijas, la resistencia residual, la resolución, más vueltas tengo más resolución, la estabilidad de ajuste. Ustedes habrán visto algún circuito de estos, alguna vez habrán alguna radio o algo, que tienen un trim pot, un preset que está seteado y tiene una gota de pegamento. O acá tiene una gota de pegamento.
¿Para qué es esa gota de pegamento? ¿Qué les parece? Para que no se mueva. Para que no se mueva, para mejorar la estabilidad del ajuste, digo, para evitar que no se desplace ese valor. Fíjense, vida rotacional, cuántas veces yo puedo activar o desactivar el cursor. Vida útil, esto viene de la mano, fíjense, de la potencia nominal. Fíjense este detalle, par de accionamiento y par de tope. ¿A qué me refiero? ¿A qué hago mención cuando trato de estos dos parámetros? Accionamiento y tope. ¿Qué les parece? Bueno, les cuento otra anécdota. Tengo un cliente que me compra potenciómetros cada tanto y los potenciómetros tienen que ser multivuelta con eje metálico, porque los utilizan para controlar la velocidad de unos motores que están conectados a unos variadores de velocidad. Resulta ser que los operarios que trabajan con el control de velocidad le dan al potenciómetro para, digamos, todo el tiempo están ajustando la velocidad. Entonces, el par de accionamiento es con cuánta fuerza yo hago girar el eje. Y el par de tope, ¿cuál es? Es cuando llego a tope, cuánta energía le hago y cuán robusto es mecánicamente para evitar que se rompa. Bueno, este cliente que tengo, los operarios que están acostumbrados a trabajar con herramientas muy pesadas, con materiales muy pesados, imagínense el vástago de un potenciómetro. Bueno, es nada, es un chiste. Entonces, le dan vuelta, superan la fuerza del par de torque o el par de tope máximo y terminan rompiendo la parte mecánica del potenciómetro. Entonces es importante conocer esos datos para, bueno, en el caso particular de este cliente me dice, tenés que mandarme potenciómetro con eje metálico porque ya sabemos que es el que más dura. Hay que tener en cuenta la disipación y la disipación viene de la mano de algo muy importante. Cuando hablamos de disipación, hablamos de la potencia que va a disipar a los bornes o a la resistencia máxima. ¿Qué ocurre cuando nosotros modifiquemos esa resistencia? Porque estamos haciendo un ajuste. ¿Qué pasa con la potencia máxima? ¿Qué habría que hacer? Fíjense en el ejemplo, hablo de una resistencia de 1K que disipa medio vatio, pero cuando yo modifique la posición del cursor y la traiga acá, ahora la resistencia ya no tiene 1K. ¿Cuánto tiene? Tiene 750. ¿Cuál es la máxima potencia a la cual voy a poder trabajar? 0,375. ¿Qué pasa si yo no tengo en cuenta eso y hago que circule una corriente tal que se produzca una potencia de 0,5 vatios? ¿Qué va a pasar con la resistencia? Con este preset o potenciómetro. ¿Qué les parece? Y se quema. Probablemente se abra en el tramo en que circule corriente. En algún momento, como disipa más calor del que puede, se va a terminar abriendo y se va a terminar rompiendo. Bueno, aquí tengo valores comparativos. Aquí tengo la forma con la cual varía la resistencia en función de el ángulo de giro, potenciómetro lineal, potenciómetro logarítmico. ¿Dónde se usan los logarítmicos? Típico uso. Audio. En audio. O sea, si ustedes están haciendo un amplificador, un mezclador, un algo, el control general tiene que ser un potenciómetro logarítmico. Aquí tengo existen resistores variables que tienen interruptor. Y fíjense que ahora es variable. Recién era ajustable. El variable se conoce como potenciómetro. Cuando es de baja potencia y cuando es de alta potencia se conoce como reóstato.
Bueno, vamos a frenar acá porque ya nos pasamos el horario. Nos pasamos el horario. Faltaba poco para terminar, pero bueno, vamos a dejar aquí para evitar que se enoje el profe de la materia que sigue. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, ninguna. Bien. Ahora. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos veremos miércoles que viene al mismo horario, mismo canal, y seguiremos hablando de esto. Ya el miércoles que viene terminamos con resistores, variables, fijos, y arrancamos con los especiales. Vamos a ver varistores, NTC, PTC, termistores, etc. Así que bueno, seguimos. Una consultita, profe. Nada Sí, que ver Elena. del tema. Pero si me puede recordar, tenemos parcial teórico, ¿no? No les terminé de explicitar. El profe Diego Dondo les iba a presentar el trabajo con el cual el que quisiera hacer el trabajo no rendía parcial teórico. Así que está todavía pendiente eso, Eliana. Ah, bueno, profe, porque la semana que viene tenemos el parcial práctico. Y no Sí, recordaba si era teórico práctico o si usted nos iba a dar aparte. No, el práctico es directamente relativo a lo que ustedes hicieron de prácticos, y el teórico lleva muchas preguntas y algunos cálculos de lo que vemos en la parte teórica, pero les vamos a dar una actividad que si la completan no debieran rendir el parcial teórico, por decirlo de alguna forma. El segundo parcial teórico terminará siendo el seminario, el Tecnea 2021, que es el que ustedes van a tener que hacer, bueno, al final del segundo cuatrimestre. Gracias, profe. ¿Y el trabajo que va a hacer para el parcial teórico lo van a dar antes de las vacaciones o...? Sí, creo para que la verdad que habíamos arreglado con Diego y no recuerdo si era que se los presentaba después del parcial. Pero bueno, la idea es que tengan tiempo para resolverlo. El trabajo estaba relacionado con normativa. Esto hablamos en su momento del análisis de la EA sobre sus domicilios, la EA eléctrica sobre sus domicilios, la EA 710. No sé si le respondí, Tobias. Está perfecto. Muy bien. Bueno, jóvenes, gracias por conectarse y nos vemos miércoles próximo. Chao, profe, nos vemos. Gracias, Chao, profe. Sebastián. Hasta luego. Chao, Profe, nos vemos. buena semana. Gracias. Igual para ustedes.